Buenos días, mi nombre es Blanca Gómez, soy contadora pública, especialista en dirección financiera y desarrollo organizacional con una experiencia de 10 años en las empresas de tecnología. Este webinar va enfocado al procedimiento de cierre e inicio de año. Para esto vamos a dar algunos tips y recomendaciones para tener en cuenta. El contenido de este webinar vamos a estar basados en el año actual, que va a ser la liquidación de primas, consolidado de primas, consolidado de cesantías, consolidado de vacaciones, en el nuevo año, parámetros de nuevo año, periodos y calendarios, cesantías fin de año, recálculo de retención, incrementos salariales y al finalizar vamos a responder algunas de las preguntas realizadas por ustedes. Vamos a empezar. Vamos a empezar con el proceso de reliquidación de primas. En el proceso de reliquidación de primas, al momento de realizar este proceso, con el fin de tener un valor más real del valor de primas, vamos primero a liquidar completamente la nómina del mes de diciembre en simulación. Después, debemos tener en cuenta si las empresas manejan primas extralegales que hacen base para la prima de servicios, tenemos que primero verificar, correr el proceso de primas extralegales y después ya liquidar la prima de servicios. Para esto, vamos a empezar con la liquidación de primas. Si ustedes manejan primas extralegales, vamos a iniciar con la fecha inicial, fecha final, fecha de liquidación, la fecha de pago, el prototipo correspondiente a la prima extralegal. Vamos a seleccionar los empleados que voy a liquidar. Este proceso va a insertar en el libro de primas como tipo de liquidación normal y tipo extralegal, con su valor respectivo de base y valor respectivo de valor a pagar por la prima extralegal. Después de que este proceso ya termino, voy a empezar con el segundo proceso de liquidación de prima de servicios. Tener en cuenta las fechas de pago del cálculo de los días trabajados, la fecha final, la fecha de liquidación. Esta fecha de liquidación es con la que yo tengo en cuenta para calcular la base de liquidación. Hay empresas que tienen el prototipo de base a 0 semestres o a 6 meses. Basado en esta fecha, yo me voy 6 meses hacia atrás o cojo, si es de 0 semestres, de julio a la fecha, basado en esta fecha, y la fecha de pago. Selecciono los empleados a liquidar. Después de esto, voy inserta en el libro de primas con la opción normal, la base de liquidación, mi valor correspondiente y si tengo o no tengo retención en la fuente. Inserta en prenómina los conceptos respectivos a tener en cuenta. Debemos tener en cuenta que hay empresas que manejan novedades de descuento, embargos, que al correr la prima de servicios debo hacer algún descuento especial o adicional para este caso. Yo puedo formular acá en fórmula de prima 2 que la prima de servicios, prima 2, el valor correspondiente o con la variable de prima, puedo formular qué porcentaje le voy a aplicar al valor de la prima. Tener en cuenta la parte de retención en la fuente para primas. Este inserta en bases de retención. Este se calcula basado en la legislación vigente. Para procedimiento 1 y para procedimiento 2, yo lo tengo en cuenta basado en la legislación vigente, dependiendo de los cálculos de retención y la reforma tributaria para el cálculo respectivo. Esta información, como anteriormente lo mostramos, lo puedo validar en el libro de primas, en prenómina, bases de liquidación y bases de retención. Después de llevar liquidado la prima, si tengo que realizar alguna reliquidación de prima, voy al tipo de liquidación, reliquidación, genero la prima correspondiente con las fechas de cálculo respectivo, la fecha de liquidación, que sean las mismas de la prima de servicios con la que se calculó
normalmente, y la fecha de pago es diferente a la fecha con la que se pagó la prima. Esto para poder calcular y sacar la diferencia respectiva a nivel de valor de prima, retención en la prima. Después de que el proceso de liquidación de primas ya se corre la reliquidación, voy al proceso de consolidado de primas. Para esto tomo la fecha inicial y la fecha final para calcular los días trabajados. La fecha de liquidación para este caso será 31 de diciembre y la fecha de pago 31 de diciembre. Selecciono las personas que voy a liquidar. Este va a insertar en el libro consolidado de primas el valor correspondiente, tener en cuenta que el libro consolidado de primas debe quedar en 0. Esta base de liquidación que tengo acá, yo puedo verificar qué conceptos hacen base para la liquidación en bases de retención para calcular este valor de base y así calcular el valor correspondiente al consolidado. Se sugiere que el concepto de consolidado se sugiere que el concepto de consolidación sea el mismo con el que se realiza el pago. En caso de ser diferente, debe tener la misma base y formulación de la liquidación normal. Como lo nombré anteriormente, este inserta en el libro consolidado de primas y en las bases de liquidación puedo validar o verificar qué conceptos estoy teniendo en cuenta para calcular este consolidado. Después de esto, proceso, vamos con la liquidación de cesantías. La liquidación de cesantías, primero nos vamos a enfocar con el consolidado de empresas privadas y después nos vamos a enfocar con el consolidado de empresas públicas. Bueno, vamos a empezar con el consolidado de empresas privadas. Listo, para el consolidado de empresas privadas, lo primero que realizo es la fecha de liquidación, le coloco el 31 de diciembre, selecciono a los empleados que les voy a realizar el consolidado. Al correr este proceso, me inserta en el libro consolidado de primas el valor correspondiente al consolidado, lo causado, la base de liquidación. Esta base de liquidación, para validar qué conceptos tuve en cuenta, los puedo verificar en bases de liquidación. Al igual, los intereses, inserta en dos partes, cesantías e intereses de cesantías, su consolidado respectivo, su base y el valor correspondiente. ¿Cuántos días llevo? Dependiendo de la fecha de inicio y cuántos días tengo trabajados y cuántos días no trabajados tengo. Después de este proceso de consolidado de empresas privadas, vamos a explicar el consolidado de empresas públicas, que es un poquito más complejo porque tienen un manejo adicional. Para las empresas públicas, vamos a tener en cuenta, primero debemos correr las cesantías de fin de año. Con las fechas de liquidación 31 de diciembre, fechas de pago 31 de diciembre, pago de intereses 31 de diciembre, ellos no manejan intereses de cesantía, ya que sus cesantías se consignan mensualmente al Fondo Nacional del Ahorro. Después de que corre el proceso de fin de año, queda después de que corre el proceso de fin de año, inserta en el libro de cesantías como opción fin de año. Su sueldo, si tienes valores variables, cesantías para el sector público quedaría acá 31 de diciembre, sus valores correspondientes e intereses, como anteriormente lo mencioné, van directamente al Fondo Nacional del Ahorro mensualmente, por razón por la cual ellos no manejan intereses de cesantías. Después de que ya corro el cesantías fin de año, seguiré con el proceso del magnético del Fondo Nacional del Ahorro. Acá le coloco la fecha de liquidación, que sería 31 de diciembre,
El aporte, o sea, el código de provisión correspondiente para las empresas públicas tendrá uno que se llame otro y dice Fondo Nacional del Ahorro. La administración de fondos de cesantías, que sería el Fondo Nacional del Ahorro. Selecciono, doy a aceptar e inmediatamente me generará el magnético del Fondo Nacional del Ahorro con la estructura respectiva para el pago respectivo del mes de diciembre. Basado también en el libro de aportes y provisiones para hacer la diferencia correspondiente. Después de que yo genero las cesantías de fin de año para el sector público, seguiré con el consolidado de diciembre. Después de que yo corro el consolidado para las personas respectivas, él me va a insertar en el libro consolidado de cesantías solo los valores correspondientes al consolidado de cesantías e intereses, no lo va a causar. Después de que ya lo tengo el consolidado y he corrido las provisiones, puedo verificar la correspondiente y puedo correr el periodo de cierre. Para ellos es el mes 13, con su respectivo código de provisión, su respectivo fondo de cesantías. Selecciono a las personas y él va a enviar la estructura respectiva con los valores correspondientes al consolidado y al libro de provisiones, sacando las diferencias, sean negativas o positivas, para el pago, según el magnético periodo de cierre. Este también inserta en el libro de cesantías de fin de año, el libro consolidado de cesantías, base de liquidación, y en el maestro de periodo de cierre, fin de año, mes 13. Vamos a seguir con el consolidado de vacaciones. Con el consolidado de vacaciones, acá le voy a dar el día final de diciembre, que es 31, la opción de consolidado, selecciono, acepto a todos los empleados que les voy a realizar el consolidado. Este inserta en consolidado de vacaciones el concepto respectivo, el centro de costo, la fecha inicial, la fecha final, los días trabajados, los días no trabajados, su base de liquidación. También inserta en bases de liquidación, donde puedo depurar y verificar qué concepto se está tomando para la base, qué días llevo hasta el momento. Estos días, dependiendo de unos parámetros de vacaciones, yo puedo decir si son días hábiles o días calendario. Dependiendo de esto, me va a hacer el consolidado. Tener en cuenta que muchas empresas manejan consolidados del año anterior porque muchas personas o empleados no han tomado todos los periodos o tienen periodos atrasados y por eso tienen un consolidado anterior y pasarían para el siguiente año. Después de que ya termino el libro consolidado de vacaciones, ahora sí vamos a empezar con el año actual, que vamos a tener en cuenta. El año siguiente, perdón, que vamos a tener en cuenta. Es decir, para este caso, el año 2019. Para esto, debemos cambiar ciertos parámetros generales. Ciertos parámetros generales, como es el salario mínimo legal vigente, donde yo voy a modificar el valor, ya dependiendo de la resolución y el decreto que salga a finalizar el año, la fecha de vigencia. En el mínimo anterior voy a colocar el mínimo de este año, el salario mínimo de empresa y el salario máximo de la empresa, dependiendo de las políticas respectivas. El transporte legal lo voy a modificar, la fecha a partir de cuándo voy a empezar a partir de cuándo va a empezar este transporte legal, y en el transporte legal anterior voy a tener en cuenta, voy a colocar el valor del transporte legal de este año. Y acá en cesantías, la fecha máxima de cesantías que está permitida para el pago al fondo. Después de que ya tengo los parámetros generales basados en
lo que salga dependiendo de la ley de financiamiento y lo que aprueben, voy a modificar estas fechas. Ahora vamos a seguir con la parte de retención, una parte muy importante que debemos tener en cuenta, que es la parte de retención por cambios de VTs. Para esto vamos al programa de otros parámetros de conceptos. Y acá en otros parámetros de conceptos le damos QB aceptar. Vamos a la pestaña de parámetros generales y a la subpestaña de retención. Le damos la opción de nuevo y él inmediatamente me va a traer el 1 de enero del siguiente año, es decir, del 2019. El tope de renta exenta y el valor de VT debo modificarlo dependiendo ya de la VT. Para este caso nosotros ya validando tenemos ya la VT de 34.270, estipulada por el gobierno. Con este valor lo multiplicamos por las 240 VTs que corresponden al tope de renta exenta. El tope de salud lo trae con el registro anterior. Si van a haber cambios con la ley de financiamiento que cambie este tope, lo coloco acá, lo puedo modificar. El tope de dependientes, igual, si hay algún cambio, lo puedo modificar. El tope anual de seguridad social, igual, si hay algún cambio según la ley de financiamiento, lo puedo modificar. Estos registros los trae del registro anterior, es decir, de los registros del 2018. Pero debo tener en cuenta que según la ley de financiamiento pueda haber alguna modificación al respecto sobre estos topes. Si es así, yo los puedo modificar en esta grilla. Después de que yo ya grabe los valores correspondientes, ya puedo grabar el registro. Hay empresas que manejan variables adicionales globales, como un ejemplo, el auxilio de alimentación. Si son variables adicionales globales, numéricas, yo puedo acá cambiar el valor porque hay empresas que por sus resoluciones o por sus políticas internas cambian el valor a partir del 1 de enero. Tener en cuenta que si antes tenía un valor y cambia, yo debo modificar porque esto me impacta en el cálculo de la liquidación de nómina de las prestaciones o lo que haga base estas variables globales. Después de que ya modifico los parámetros generales y modifico las variables adicionales globales, voy a generar los periodos. Para la generación de periodos, voy al programa Generación de Periodos, fecha desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019, la secuencia 1, día de referencia domingo. Selecciona el periodo específico. Cuando hablamos de periodos específicos, hablamos de parámetros específicos. Hay empresas que, por su periodicidad de pago, tienen periodicidad de pago mensuales, quincenales, catorcenales, semanales, decadales, o tienen la combinación de todas o de alguna de ellas. Escojo el parámetro específico de cada uno, es decir, si tengo mensual, en este ejemplo el 1, si tengo quincenal, le coloco el 2 y así sucesivamente depende de esos parámetros. Le doy a aceptar, acepto y él me genera un proceso actualizándome la información en periodos de liquidación donde yo puedo verificar si realmente quedaron correctamente las fechas y los periodos respectivos. El periodo del mes, acá sería, como es mensual, sería 1, periodo del mes 2, periodo del mes 1, mes, periodo. Pero si hay empresas quincenales, acá puedo tener periodo 1, del 1 al 15 de enero, periodo 1, mes 1, periodo del mes 1. Del 16 al 31 de enero puedo tener periodo 2, mes 1 y periodo del mes 2. Y así sucesivamente. Es decir, que para las empresas quincenales puedo tener 24 registros, para las empresas mensuales puedo tener 12 registros, para las decadales puedo tener 36 registros y para las semanales dependiendo de cada una de las semanas. Después de que ya genero
hago el proceso de generación de pagos de los periodos de nómina, los cuales son muy importantes debido a que hay empresas que generan vacaciones que me van a afectar el siguiente mes, es decir, enero, y si le genera alguna incidencia que no tiene periodos de liquidación, por favor, tener en cuenta correr este proceso. Ahora sí vamos a seguir con la acción del calendario. Un momento, por favor, voy a tomar un poquito de agua. Listo, ahora sí vamos a seguir. Vamos a seguir con la opción de calendarios. Para calendarios, yo voy a calendario. Hay empresas que tienen un solo calendario o manejan más de un calendario. Ya depende de las políticas, pero si maneja más de un calendario, tengo que hacer el proceso para todos los tipos de calendario que tenga la empresa. Si es, en este caso, escojo el año, el mes, verifico qué días son festivos, qué días son dominicales. En este caso, enero, entonces digo que es un festivo. El 7 de enero, digo que es un festivo. Estos son días laborables. Estos son días dominicales, como lo podemos identificar acá. El día sábado, si hay empresas que manejan días hábiles o laborables, yo le coloco día laborable al día sábado, porque hay empresas que de lunes a sábado, el sábado es un día laborable, por favor, tener en cuenta eso. Las empresas que para sus días laborales son de lunes a viernes, entonces le coloco de lunes a viernes. Sigo mes a mes con esta opción, generando, modificando calendario dependiendo de los festivos dominicales, días laborables, hasta el mes de diciembre. Cuando termino, doy el proceso a aceptar y lo que él hace es refrescar mes a mes dependiendo de la parametrización antes realizada y me actualiza el calendario. Con este se basa mucho para las liquidaciones respectivas de nómina, prestaciones sociales, retención en la fuente y todas las liquidaciones que tenga la empresa. Después de generar los calendarios mes a mes, vamos hacia el proceso de cesantías de fin de año. El proceso de cesantías de fin de año lo dejamos como actual debido al cambio de parámetros generales, donde se cambió la fecha a 14 de febrero del 2019, ya que es la fecha máxima permitida para el pago a los fondos, para el pago del fondo de las cesantías. Para esto, debemos tener en cuenta el cierre de liquidación parcial de cesantías, es decir, ya no debe existir más parciales de cesantías. Si voy a descontar novedades o no, así como les vimos en primas, si voy a tener algún pago de un descuento de primas por embargo, libranzas. En fórmulas especiales voy a tener el valor, puedo colocar un valor o con la variable Valcesa, que es el valor de las cesantías, aplicarle un porcentaje. El concepto que voy a utilizar, hay empresas que manejan el mismo concepto de parcial de cesantías y hay empresas que manejan un concepto de fin de año específico dependiendo de las políticas o de la parte contable. Para esto, en parámetros de cesantías, yo defino cuál es el concepto de fin de año y cuál es el concepto de intereses de fin de año a pagar. En el prototipo de pago debo tener en cuenta mucho las prioridades, el valor de cesantía, los embargos, cómo los voy a tener o los descuentos respectivos. Fecha de pago de cesantías e intereses. Después de que yo hago este proceso, debo verificar que los datos enviados a prenómina y el libro de cesantías sean iguales con el valor de consolidado al 31 de diciembre. Esto para que no haya diferencias en el siguiente año, en el 2019, con los pagos respectivos. Este inserta en el libro de cesantías, prenómina y bases de liquidación. Vamos a visualizarlo, lo que él hace realmente en el sistema. Cuando yo corro el proceso de fin de año, digamos que esto sí ya es más para el sector
privado, ya que el sector público, como lo vimos anteriormente, es un proceso diferente y esto va al magnético del Fondo Nacional del Ahorro para el periodo de cierre y el consolidado. Pero para las empresas privadas, la fecha de liquidación sería 31 de diciembre. Esta fecha de pago de cesantías la trae de parámetros generales, la fecha máxima para cesantías. Los intereses, por defecto, me trae el 31 de enero. Para empresas que son quincenales, yo les puedo modificar esta fecha al 15 de enero, si así lo requieren. Selecciono, doy a aceptar el proceso. Este me inserta en el libro de cesantías con el tipo de cesantías fin de año. Mis bases de liquidación, acá me muestra los conceptos de sueldo básico, salario variable y el total. Las cesantías, fecha de pago 14 de febrero, su valor, los intereses, dependiendo del tiempo que lleve, si hubo cesantías parciales, pues los intereses van a cambiar. La fecha de pago de los intereses y el valor total que yo voy a realizar. Después de que yo valido esta información, esta me inserta en prenómina el valor de cesantías con fecha de pago 14 de febrero y el valor de los intereses con fecha de pago 31 de enero o en su defecto la fecha que yo le hubiera registrado al momento de liquidar las cesantías. Después de que ya corro este proceso de liquidación de cesantías, ya tengo las cesantías de fin de año que son las que voy a consignar en el fondo y estas deben estar verificadas con el consolidado para que no existan diferencias. Después de que ya corro el proceso de cesantías de fin de año, vamos a tener en cuenta el recálculo de retención en la fuente. El recálculo de retención en la fuente se basa mucho en otros parámetros de concepto por los cambios de VT, por los cambios de parametrización, topes que yo vaya a tener en cuenta. El proceso es proceso semestral de retención. El año 2019, el semestre, la fecha de proceso, selecciono, aceptar. Este me inserta en el maestro de detalle de cálculo de retención en la fuente, donde puedo evidenciar la depuración que está realizando el sistema, sus ingresos, sus aportes obligatorios, sus aportes voluntarios, los topes, valor Sodexo, que esos son los vales de alimentación, si las empresas lo manejan, el tope del 30% basado en los ingresos, los aportes obligatorios que yo voy a aplicar, si tiene o no deducible de vivienda, deducible de salud, deducible de dependientes, rentas no constitutivas, aportes voluntarios y su deducible real. Basado en esto, su valor exento y el tope máximo de renta exenta. Estos gastos de representación, las empresas del Estado tienen por reforma tributaria una parte de sección en los gastos de representación. Acá me envía el valor correspondiente. Acá está el tope máximo de renta exenta, el cual lo compara con el valor exento. Me genera la base gravable y el promedio mensual, dependiendo si estuvo todo el año o solamente ingresó, dependiendo de los días trabajados del año. Tener en cuenta que el maestro, cuando yo hago el proceso de recálculo, lo puedo hacer mensualizado o anualizado, dependiendo de los parámetros de recálculo que yo tenga. Con esto yo puedo evidenciar cada uno. Cuando yo hago el proceso de recálculo, aparte que acá me inserta en el maestro para poder validar la depuración de la retención en la fuente, que es lo que me está teniendo en cuenta el sistema, y yo poder evidenciar si necesito modificar o cambiar alguna parametrización, él me inserta, me actualiza en disminución de retención en la fuente el porcentaje que le voy a aplicar para el primer semestre, cuáles son los ingresos gravables, los días que me está tomando de bases de liquidación y cuál es el promedio a tener en cuenta. Para recálculo hay dos semestres. El semestre 1 va de diciembre, en este caso diciembre del 2017 a noviembre del 2018. Con eso tomo los acumulados de las personas
Y para el segundo semestre va de junio del 2018 a mayo del 2019. Y así me va a insertar en el porcentaje de retención primer semestre y segundo semestre. La liquidación de retención en la fuente se basa en estos porcentajes a aplicar cuando es cálculo procedimiento 2. Cuando es cálculo procedimiento 1, hace la depuración de la tabla de retención según el artículo 383 del Estatuto Tributario. Después de que ya termino el proceso, debo ir a contratos a modificar el procedimiento que tenga el empleado, dependiendo si el empleado solicitó esa modificación. Tener en cuenta que yo puedo cambiar de procedimiento 1 a procedimiento 2, de procedimiento 2 a procedimiento 1 una vez en el año fiscal. Cuando hablo de año fiscal, es decir, 2018, solo puedo cambiarlo una vez al año, o 2019 empezar. Si está en procedimiento 1 y lo cambio a procedimiento 2 o viceversa, lo puedo modificar solo una vez. No lo puedo hacer cada que vaya a calcular el semestre 1 o semestre 2. Ya después de que hacemos el recálculo de retención para poder realizar la liquidación de nómina respectiva, puedo hacer el proceso de incrementos salariales. En el proceso de incrementos salariales, tengo 3 opciones por las cuales puedo hacer el incremento salarial. El sueldo básico y conceptos fijos. Estos conceptos fijos, hablo de los conceptos que están parametrizados en contratos de personal. Puedo hacer los incrementos variables adicionales de contrato y incrementos porcentajes de novedades. Entonces vamos a empezar por el sueldo básico y conceptos fijos. En el sueldo básico, en el conceptos fijos, antes de correr el proceso, debo hacer una copia y recuperación de aumentos de los sueldos, de los contratos, de los cargos, del histórico, de la hoja de vida interna, de cada uno de estos para tener un backup por si necesito hacer una recuperación. Para esto, necesito que por favor validen con el área de tecnología que las tablas originales que les estoy mencionando, la tabla temporal tenga la misma estructura, para así poder correr el proceso y no que genere alguna incidencia en el momento de correrlo, o lo generen y no visualizamos los errores que se pueden presentar, y si tenemos algo que debemos reversar o recuperar, no tengamos esa información por no haber revisado la parte estructural de estas tablas. Después de que ya hago la copia y recuperación de aumentos, voy al proceso de incrementos salariales generales. Acá le doy la fecha de incremento, que en este caso podría ser dependiendo de las políticas de la empresa. 1 de enero del 2019, sus observaciones respectivas de cargos o de contratos. Yo puedo generar el incremento por porcentaje, por valor, igual valor o dejarlo igual. Esto lo puedo hacer para el sueldo, los conceptos fijos. Estos gastos de representación, prima de coordinación y estos nombres son basados en las abreviaturas que yo tengo de los conceptos del 1 al 3. En contratos. Es decir, esto cambia dependiendo de qué nombre le estoy dando a cada uno de los conceptos. Un ejemplo, si yo quiero el sueldo básico aumentarle un porcentaje, es decir, acá le coloco, si tengo un sueldo de 1 millón, acá le coloco el porcentaje 5%, o si le quiero dejar más un valor, es decir, a los sueldo básico le voy a validar que ahora va a quedar todo en 1 millón, o le voy a decir que el valor del sueldo básico le voy a colocar 5 millones o lo dejo igual. Porque hay empresas que solamente afectan el sueldo básico y los 3 conceptos fijos lo dejan igual sin ningún incremento. Entonces ya son políticas salariales de la empresa.
Doy la opción de aproximar. ¿Cómo voy a hacer el redondeo de aproximación? Selecciono los empleados o grupos de empleados que voy a hacer el incremento. Digamos que la mayoría empieza a hacerlo en enero para el salario mínimo, hacer el incremento es basado en la ley. Y el salario integral también, debido a que ya cambia los valores respectivos dependiendo del salario mínimo, pues modifico los dos. Empleados afectados, le doy a aceptar y corre el proceso. Tenemos en cuenta que hay empresas que no lo hacen un porcentaje o un valor fijo o algo para todos los empleados. Hay algunos empleados que tienen valores diferentes. Para eso existe este check de tomar datos adicionales. Lo que hace este check es que va y valida en un programa que se llama datos adicionales de aumento, per empleado por empleado, qué valores voy a afectar en su sueldo. Después de que yo genero el proceso, ya sea por las dos opciones, por tomar datos adicionales o por un porcentaje de valor a igual, este me actualiza la información en contratos de personal, histórico de sueldos y hoja de vida interna. Acá yo puedo validar que estos tres estén acordes con la información que yo tenga antes de hacer una liquidación de nómina. Después de que yo genero el proceso de incremento, voy a seguir con los incrementos de variables adicionales de contratos. Estas lo utilizan muchas organizaciones debido a que hay empresas que tienen variables con valores numéricos específicos para los empleados. Para esto, yo hago los incrementos a partir de cuánto lo voy a aplicar. Lo puedo hacer con igual valor, un porcentaje o aplicarle un valor diferente y se realiza por cada una de las variables correspondientes. La información se puede validar en detalle de contratos e histórico de variables. Es decir, que yo puedo acá, desde el proceso, ya les voy a mostrar, de pronto muchos no conocen este proceso y lo hacen manualmente. Yo puedo acá traer la variable a la cual voy a realizar el aumento. Un ejemplo, valor de hora. ¿Qué tipo de aumento lo voy a realizar? Le voy a aplicar a ese valor un porcentaje, le voy a aplicar un valor o igual a X valor. ¿Qué valor le voy a registrar? La fecha de movimiento, si es sobre el cargo del empleado o si es sobre el cargo relacionado. Los redondeos, selecciono los empleados que le voy a aplicar, si les voy a aplicar a todos, a algunos, ya depende de los filtros que yo realice en el QE. Inserta, me modifica en detalle de contratos cada uno de los valores dependiendo de la variable si la tiene o no el empleado, y también me inserta en el histórico de variables de contratos. Otra opción que de pronto no todos conocemos es el incremento de porcentaje de novedades. En el incremento de porcentaje de novedades, algunas organizaciones manejan novedades fijas y estas anualmente las incrementan. Entonces, este es uno de los procesos que yo puedo utilizar para realizar este incremento. Acá coloco el incremento que se va a realizar a qué concepto, igual a qué fecha, qué porcentaje, ya sea para la cantidad o valor, porque tenemos novedades fijas por cantidades o valores. La opción de redondear y me va a actualizar la información de novedades de nómina. Voy a visualizarles el programa, pues para que lo tengamos en cuenta, y si usted lo maneja, pues es una ayuda para este incremento para no hacerlo manualmente. Después de que se llama porcentaje de novedades. Acá traigo con la lupa el concepto, igual el porcentaje, si voy a afectar el valor o la cantidad, el redondeo respectivo que voy a tener, selecciono
Los empleados, grupo de empleados, eso ya depende de las políticas que ustedes tengan. Y este me actualiza la información en novedades de nómina antes de hacer la liquidación de nómina. Después de realizado todo este proceso, vamos a verificar algunas de las preguntas realizadas por ustedes y darle la respuesta respectiva. Ahora sí vamos a seguir con la sesión de preguntas. Para esto, el señor Pedro Noriega pregunta, hola, no entendí la consolidación, pero ¿por qué se debe hacer reliquidación de primas? La respuesta es, siempre y cuando se realicen pagos posteriores al pago de esa prima, que sean factores de base para esa prima, razón por la cual se debe hacer reliquidación de prima, para que el consolidado en el mes de diciembre genere un valor en cero, o si no, va a quedar un valor ya sea mayor o menor en el consolidado. El señor Pedro Noriega hace la siguiente pregunta. En cesantías, ¿por qué correr las cesantías a fin de año si todavía no se han pagado? Deberían quedar en el consolidado como obligación. Cuando se menciona liquidación de cesantías de fin de año, se hace referencia solamente para los clientes del sector público, ya que, como lo dije anteriormente, el sector público tiene un proceso diferente porque ellos hacen consignación mensual al Fondo Nacional del Ahorro y las empresas privadas se hacen la consignación el 14 de febrero. Por eso hablamos de los dos, sector privado y sector público. La mayoría del sector privado corre cesantías en enero, pero hay empresas que por sus vacaciones colectivas. ¿Sí? ¿Sigo con la otra? ¿No? Ok. Eider Munera. Para las empresas privadas, primero se consolidan las cesantías definitivas y luego se liquidan. O al contrario, y antes de esto debe tener la nómina acumulada o puede estar en prenómina. Primero se realiza el proceso de consolidación y luego el proceso de liquidación de cesantías de fin de año. Lo recomendable es que la nómina ya se encuentre acumulada a diciembre 31. Marta Isabel Cabrera, buen día. Si tengo varios calendarios, ¿dónde se puede parametrizar qué calendario debe tener cada trabajador? Esta parametrización se puede realizar y validar en el programa Grupos de Prototipos, en la pestaña de calendarios. Esa parametrización no se realiza por personas, sino por grupos de prototipos, dependiendo de las políticas salariales de cada uno de ellos. Hay empresas, para aclararle a la señora Marta Isabel Cabrera, hay empresas que manejan calendario normal y de vacaciones. Para estos dos deben hacer el proceso de generación de calendarios, dependiendo de cada uno de los grupos de prototipos, como lo dije anteriormente. Olga Castillo nos pregunta, ¿qué pasa si registro 30 de diciembre en vez de 31 en la liquidación de cesantías?
En este caso no pasaría nada, ya que no hay ningún inconveniente con respecto a la liquidación. La señora Paula Andrea Reativa Gamboa nos pregunta, ¿el proceso de cesantías fin de año se realizaría en diciembre antes de realizar todo el cierre? Primero se realiza el proceso de consolidación y luego el proceso de liquidación de cesantías de fin de año. Dependiendo de las políticas de la compañía, se pueden realizar retiros parciales antes de generar el proceso de fin de año, razón por la cual es recomendable que sea el último proceso para que no haya inconvenientes con valores que se van a aportar al fondo. R. Mora 10, dice, buenos días, de acuerdo al concepto de ustedes, para el recálculo de retención en la fuente, ¿qué valor de VT se debe tomar, la del 2018 o la del 2019? El proceso del primer semestre del año 2019 se realiza de acuerdo con nuestro concepto con la VT del 2018, dependiendo del concepto tributario de cada compañía. Hay empresas, y la mayoría de las empresas lo hacen con la VT del año 2019, es decir, la que actual en ese momento. Pero hay empresas que por políticas y por parte tributaria lo hacen con la VT del 2018. Si es así, entonces debemos tener en cuenta antes de correr el recálculo lo siguiente. Si van a manejar VT del 2018, no deben hacer el registro en otros parámetros de conceptos con el 2019, porque si no les va a tomar esa VT. Sigamos. Jenny López, si la persona ingresó en el mes de octubre, por ejemplo, y aporta documentos para hacer procedimiento 2, ¿cómo se hace el cambio? Este cambio se realiza en contratos de personal, en el tipo de retención, e ingresando en disminución de retención los auxilios tributarios y porcentajes para el primer semestre. Eider Munera Ríos, dice el PDF lo envían al correo, el día de mañana se va a compartir la grabación junto a una pequeña encuesta. Vamos a revisar qué otras preguntas tenemos para compartirlas con todos. Ya. Paula Andrea nos dice, Paula Andrea Reatiga Gamboa, si en la empresa se presentan diferentes porcentajes de aumento, ¿cómo se realizaría el proceso? Este se podría realizar por el programa de datos adicionales, donde yo a cada empleado le puedo decir qué porcentaje o qué valor le voy a implementar. También lo puedo hacer por los filtros de QE, por grupos de prototipos, clases de nómina. Digamos que nos podemos basar en los filtros que yo tengo en el proceso de incrementos salariales, y con eso yo puedo realizar a cada uno de los porcentajes que le vaya a tener en cuenta para este incremento. Eliana María García Palacio, en la compañía se aproxima siempre al múltiplo superior. ¿Hay alguna opción para hacerlo? Eso depende del múltiplo, y yo en el proceso de incrementos salariales yo puedo colocar qué múltiplo lo voy a acercar, si lo voy a acercar a 2, a 1, a 5, dependiendo, o a 10, o a 100, dependiendo de los parámetros que yo le dé al momento de generar el proceso. Rosa Alexandra Trujillo nos dice, buenos días, por favor compartir el material, muchas gracias. El día de mañana se va a compartir la grabación junto a una pequeña encuesta.
Nicolás Rosso nos pregunta, para el registro de información de VT y topes, ¿lo puedo realizar de una vez o debo esperar el cierre de diciembre para que no sea afectado ninguna liquidación de diciembre? Lo puede realizar teniendo en cuenta con la pregunta que nos hizo otro usuario, si por parte tributaria de ustedes van a utilizar para el recálculo la VT del 2019, lo pueden realizar. Si van a utilizar la del 2018, por favor no utilizarla sino después del recálculo de retención en la fuente. Gloria Yané Cortés nos dice, hola, mi pregunta es primero consolidado de cesantías y luego liquidación de fin de año. Si es empresa privada, así es, consolidado de cesantías y luego fin de año. Olga Castillo nos informa, ¿hay alguna opción para pagar retroactividad? ¿Cuál es? Si en incrementos salariales puedo hacer tanto incremento como puedo hacer el pago de retroactivo. Hay empresas, como lo hablé de anteriormente, que empiezan en enero y empiezan a afectar el incremento en enero. Para hay empresas que por sus políticas el incremento lo van a hacer en febrero, pero teniendo retroactivo en enero, yo tengo la opción de generar el retroactivo desde incrementos salariales. Vamos a mirar otras preguntas. Ya seguimos. Gracias. Olga Castillo nos pregunta, procedimiento para el archivo de los fondos de cesantías. Sí existe el magnético para fondos de cesantías y antes existe un proceso para parametrizar, obviamente, la estructura que necesita el fondo para poderlo enviar. Beatriz Pedraza nos informa, cuando no coincide el valor de consolidado con el cierre de fin de año, en cuanto a cesantías, vacaciones, ¿qué se debe realizar? Debo verificar, primero, si es el mismo concepto, si tengo la misma base, si tengo la misma formulación, si existen registros posteriores que de pronto, un ejemplo, en cesantías puede que yo hubiese corrido una parcial de cesantías y después generé la cesantía a fin de año, pero ya tengo el consolidado, debo volverlo a generar. Seguimos con Oscar Javier González. Él nos pregunta, buenos días, en cuanto a cesantías fin de año, ¿puedo realizar este proceso en enero? Claro que sí puede realizar este proceso en enero, no hay ningún inconveniente. Doreli Borges nos dice, buen día, ¿de qué manera puedo pagar unas cesantías parciales cuando el proceso de cesantías se ha cerrado? Entonces, para eso, ¿yo qué haría? Yo volvería, digamos, a generar las cesantías parciales, borrando primero las cesantías de fin de año, corro las cesantías parciales, después genero el consolidado y después genero nuevamente fin de año para esa persona, no para todo el mundo, sino para la persona indicada. Dice Andrés Alirio, ¿qué proceso se debe correr para que en el libro de contratos quede actualizado el porcentaje de retención? Bueno, tener en cuenta que para el cambio de procedimiento de 1 a 2 o de 2 a 1 es potestad del empleado. Esto no es potestad de la empresa si hago el cambio, no. Es potestad del empleado donde me informa si yo quiero cambiar para el siguiente año fiscal mi procedimiento de retención en la fuente. Y lo hago desde contratos. Este me afecta en contratos y me actualiza en disminución de retención en la fuente el procedimiento. Y solo se puede hacer, como anteriormente lo dije, una vez en el año fiscal.
Listo. Acá Eva Flores nos pregunta, para las empresas que salen a vacaciones colectivas, las personas que toman vacaciones anticipadas, su consolidado debe quedar en negativo. Son políticas de la empresa. Hay empresas que sí lo hacen con valores negativos, dependiendo de los parámetros de vacaciones, y hay empresas que dicen que no permiten enviar negativos, sino en cero. Entonces, eso ya depende de la parametrización que tenga cada uno, cada empresa y para cada grupo de prototipo, porque tengamos en cuenta que en parámetros de vacaciones yo puedo parametrizar dependiendo de cada grupo de prototipo. Oscar Campillo Vélez nos pregunta, buenos días, ¿hay una opción para que las cesantías que se van a consignar al fondo de cesantías no queden en prenómina? Es decir, que me permita dejarla en un libro aparte y luego las pueda bajar a prenómina en la fecha del 14 de febrero para pagar al fondo, porque hoy al liquidar fin de año lo dejé en prenómina y es un riesgo al pagar las nóminas en enero del 2019. Pues en parámetros de cesantía yo puedo determinar si las cesantías me van a insertar o no a prenómina. Entonces lo puedo hacer por medio de parametrización. Tener en cuenta que no lo puedo, digamos que en este caso, borrarlos y después incluirlas, no, porque entonces no había congruencia en la información. Bueno, sí. Vamos a mirar otras preguntas. Un momento, por favor. Buenos días. Bueno, acá Oscar Javier González Rosas nos pregunta, ¿me podrías por favor confirmar las fechas del proceso de retención? Sí, claro. Para el primer semestre, él toma de de diciembre del 2017 a noviembre del 2018 los acumulados para hacer esta depuración. Y para el segundo semestre, es decir, para el otro año, en julio, va a tener en cuenta de junio de este año a mayo del siguiente año. O sea, junio del 2018 a mayo del 2019. Eva Flores nos pregunta, ¿la actualización del valor de pago de UPC adicional? Esto lo puedo si hay cambios de VTs, esto lo puedo generar en rangos. En rangos yo tengo la parametrización para mujer y hombre, dependiendo de cada una de las zonas, y ahí yo puedo parametrizar por edades el valor correspondiente. Ahí yo puedo modificar los valores a tener en cuenta en la UPC adicional. Diana Lorena Gudelo Cruz nos pregunta, buenos días, ¿cómo sabemos cuáles son los nombres de las tablas temporales para el vaca de copia y recuperación de objetos salariales para poder revisar la estructura? Bueno, les voy a informar cuáles son las tablas. Para sueldos es NMH Suel. Para cargos para histórico de cargos es NMH y CAR. Para contratos es NM con TT. Para bicargo es bicartel. Para hoja de vida interna es BI. HBINT. Pero para que no, digamos, no lo tengamos así, lo vamos a colocar en la presentación que le vamos a enviar el día de mañana, para que ustedes tengan en cuenta y le digan la parte del área de tecnología cuáles son las tablas que tienen que tener en cuenta, tanto las originales como las temporales. Ok, acá dice,
Iván Uribe González nos pregunta, si la empresa autoriza el incremento al segundo mes del año y el incremento es retroactivo a partir del 1 de enero, ¿hace retroactivo de vacaciones? Hay un proceso de reliquidación de vacaciones donde yo, después de haber hecho el incremento, hago la reliquidación de vacaciones para afectar a las personas que estuvieron en vacaciones en ese semestre. Eider Munera Ríos nos pregunta, después de liquidar las cesantías, ¿puedo cambiar el estado en el libro de cesantías para pagarlas al empleado y que no se consignen al fondo? No, la recomendación es que lo hagan por cesantía parcial. Sandra, ok. Bueno, voy a repetir porque me dicen que no se escuchó, qué pena con ustedes. Eider Munera Ríos nos pregunta, después de liquidar las cesantías, ¿puedo cambiar el estado en el libro de cesantías para pagarlas al empleado y que no se consignen al fondo? No. Lo ideal y el proceso que se debe hacer es hacerlo como liquidación parcial de cesantías. Sandra Pineda nos pregunta, el documento con el paso a paso de la parametrización del año, ¿en dónde lo podemos conseguir? Por favor, registrar en un caso en el SAT para que la mesa de ayuda les envíe el instructivo respectivo de cierre e inicio de año. Oscar Javier González Rosas nos pregunta, ¿el cambio de procedimiento de retención en la fuente en contratos por solicitud del empleado le debe hacer antes de correr el proceso semestral de retención? No hay ninguna afectación, lo puede hacer antes o lo puede hacer después. Nelson Ocasión nos pregunta, buenos días, ¿de qué forma al correr el proceso de fin de año el liquidador me puede enviar una parte al fondo y la otra a un fondo interno de la empresa? Dime. Dice, buenos días, ¿sí? ¿De qué forma al correr cesantías fin de año el liquidador me puede enviar una parte al fondo de cesantías y otra parte al fondo interno de la empresa? Digamos que, como hablamos de descuentos, yo puedo tener el valor de las cesantías y tener un concepto donde yo diga, o es un porcentaje o es un valor, y me lo descuento dentro del valor que le voy a pagar al fondo de pensiones. Perdón, al fondo de cesantías. Bien. Viviana Forero nos pregunta, ¿qué pasa cuando no consigue los consolidados de provisiones con la contabilidad? ¿Cuál es el paso a seguir? Digamos que cuando yo antes de generar la contabilidad, ¿qué debo realizar? Debo realizar una validación de lo que estoy pagando de cesantías versus lo que estoy consolidando, para que no existan diferencias. Por eso es muy importante verificar que el consolidado sea lo mismo que yo voy a pagar a los fondos. Un momento, por favor, ya seguimos. Hugo Rodríguez nos pregunta, ¿qué fecha debo tener en cuenta para la liquidación de primas? La fecha inicial y la final y la fecha de liquidación deben ser iguales con las que realicé la liquidación normal de primas. La que cambia es la fecha de pago.
Facilite su autoaprendizaje. En DigitalWare apoyamos el constante aprendizaje, por esta razón lo invitamos que se mantenga informado en nuestro canal de YouTube. Primer paso, suscríbase a nuestro canal, active las notificaciones y manténgase al día con nuestros productos. Les agradecemos su activa participación en este webinar y los invitamos a contestar la encuesta que recibirán vía correo el día de mañana, junto con el link que podrán consultar de la grabación de esta sesión. Los invitamos a participar en los webinars del próximo año. Les deseamos una feliz Navidad y un año exitoso 2019. Muchas gracias.